El episodio comienza con Circulito intentando ver qué había en la tele, pero al final no le interesaba nada. Después de eso, le aparece una nota debajo de la puerta, que gracias al estreno de su nueva serie, que los iban a invitar a una fiesta. Entonces Cuadradito le pregunta qué cosa era, pero Circulito fingía de que no era nada, de que nada más era un mensaje del supermercado. Entonces Cuadradito le parecía curioso, ya que había cerrado porque alguien lo había robado entero. Entonces Circulito se fue sin que Cuadradito se dé cuenta de lo que va a hacer. En medio de su camino se encuentra con las instalaciones de Google, pensando que ahí había mucha comida rica por que probar, pero lo único que encontró fueron aburridas conversaciones sobre presidentes. En eso Circulito intentó buscar una cosa que le interesaba, pero al final no encontró nada de lo que le interesaba. Al final terminó siendo atraído por una voz que venía de una zona verde. Ahí se encuentra con una máquina de inteligencia artificial llamada Marta, la cual le dijo que sabían sobre todo sobre internet, las preguntas de la vida y sobre todo. Bueno, literalmente sobre todo. Circulito se distrae por un cable rojo que había en el suelo. Marta le intentaba decirle que no lo tocaba ya que era muy peligroso, pero Circulito accidentalmente lo toca, termina electrocutándose y traspasa toda su información a Marta, haciendo que todo internet se volviera todo loco. Incluso cuando el Cuadradito intentaba buscar cómo hacer cookies, lo único que encontraba fue cosas turbias en internet. Y no solo en internet, sino también en toda la ciudad entera se volvía a ponerse como Circulito. Circulito al despertarse se dio cuenta de que Marta se estaba comportando algo rara, entonces decidía largarse de ahí. Pero para su mala suerte, Marta lo logró atraparlo y dejarlo ahí encerrado, y que le dijo de que gracias a toda su información al traspasarse podía dominar el caos y conquistar todo el mundo. Cuadradito se dio cuenta que toda la ciudad estaba como comportándose como Circulito, entonces se topó con Juan Carlos, que al parecer eran los únicos que no estaban afectados como la ciudad, entonces pensaron que tal vez Circulito estaba detrás de todo este caos. Circulito intentaba de todas maneras para poder salir de ahí, pero Marta no le daba ni el acceso para poder salir de ese lugar. Entonces Circulito aprovechó una pregunta para decirle en dónde estaba su papá. Entonces Marta, intentando progresar pero no tener tanta información sobre él, se termina trabando y Circulito aprovecha esto para escaparse por las alcantarillas. Pero en mitad del camino se topa con Cuadradito y Juan Carlos, los cuales le preguntan qué es lo que estaba haciendo durante todo ese tiempo. Circulito, al ver cómo estaba toda la gente ahí afuera, decidió revelarles la verdad de que en realidad todo eso era culpa de él, ya que al tocar un cable que hizo que toda su información se pasara a Marta, pues por eso toda la gente estaba ahí como loca. Entonces Juan Carlos pensó de que solo tenían que intercambiar esa energía de mala gente por alguien de buena gente, o sea, Cuadradito. Eso toda la gente encontró a los únicos que estaban bien de la cabeza, entonces lograron entrar a la sala donde estaba Marta. Marta, utilizando sus cables, logra atrapar a Cuadradito y a Circulito, diciéndoles que ya no podían hacer nada para detenerla. Pero en eso Juan Carlos tocó el mismo cable que Circulito había tocado hace rato, haciendo que se electrocutara y que además pasara toda su información hacia Marta, haciendo que explotara. Ahora toda la gente era policía y atrapando a los criminales que había, por ejemplo a Circulito. En el segundo episodio vemos a Cuadradito ayudando a las abejas. Circulito no entendía por qué lo hacía. Entonces Cuadradito le empezó a explicar de que por qué eran tan importantes las abejas en el mundo. Circulito, al enterarse sobre eso, pues entonces decidió agarrar un panel, pero una abeja se le escapó y le picó justo en la espalda, o quién sabe en dónde le picó. Después de eso, Circulito creó una super abeja según él para mejorar a todo el mundo. Circulito, al poner en marcha la máquina expulsó un humo morado que al final era un peligro total, ya que al expandirse por toda la ciudad acabó con las plantas, abejas y a todos los animales, que hasta el cielo se puso rojo. Una hora después vieron los resultados y toda la ciudad estaba en caos debido a que ya no había más flores, ni plantas, ni animales. Debido a eso, toda la gente empezó a comer comida chatarra y que la chatarra se comiera a la gente. En eso las cosas empeoran, ya que venían zombies. Y en ese momento llega Juan Carlos con un traje de superhéroe o algo así. Los zombies le dijeron que no buscaban peleas, sino que eran veganos, por eso no comían carne. Aunque quién sabe qué hacía con un brazo humano.
Los zombies les explicaron la situación del planeta y por qué estaba así, porque sin las abejas no hay polen, y sin polen las plantas no viven, y sin las plantas los animales herbívoros no pueden comer, entonces por eso el planeta estaba así y los iba a llevar a la destrucción. Cuadradito le echa la culpa a Circulito ya que él había provocado todo este problema, pero él insistía de que aún así estaba mejor ya que había comida, pero no era comida normal, sino era comida de la basura que sobraba ahí afuera. En eso todos pensaron que la única forma para resolver esto era que solo necesitaban una muestra de ADN de una abeja. Entonces pensaron de dónde iban a conseguir una si todas habían desaparecido. En eso Pony la mariposa encontró un aguijón de abeja de la misma abeja que había picado a Circulito. Entonces, al recoger ese aguijón, el Cuadradito pensó que con eso podrían fabricar abejas nuevas y así poder traer el mundo a la normalidad. Pero el mundo ahí afuera se estaba quejando para preguntarles en dónde estaban las abejas y por qué ya no estaban aquí. Entonces Juan Carlos decidió distraerlos para poder mandarlos ahí afuera. Cuadradito al ver los resultados descubrió que el aguijón de la abeja no solo tenía ADN de abeja, sino también de otro espécimen más. Así que cuando las abejas salieron, descubrieron que también las abejas tenían ADN de Circulito, haciendo que todos empezaran a insultar a la gente o algo así. Pero bueno, al final el problema se solucionó. En el tercer episodio vemos a un camión que iba todo a marcha sin autocontrol, pero en mitad de ese camino el camión se choca con un coche. Entonces los conductores empezaron a pelearse, pero eso provocó que dos barras salieran volando. Pero eso hizo que le cayeran en los ojos a Juan Carlos, los cuales le provocarían un cambio repentino. Mientras tanto, con Cuadradito una misma barra verde le caía, pero en su taza de café. Entonces pensaba que era una cuchara nueva, pero cuando la revolvió también le provocaba lo mismo que a Juan Carlos. Con Circulito también le pasó lo mismo, cuando se comió una de esas barras verdes pensando que era una papa. Y al final los tres se convirtieron en superhéroes accidentalmente. Juan Carlos podía ver cosas desde las paredes, Cuadradito podía calentar las cosas y Circulito podía volar. Al día siguiente Cuadradito intentaba buscar todos los ingredientes de la Chori Pizza para Circulito, mientras Circulito estaba haciendo todo un desastre en la casa. Ahí al ver que no había ni un ingrediente de la Chori Pizza decide ir a la tienda original, pero al ver que no había nada se puso en pánico y llamó a Juan Carlos para avisarle sobre el tema. Cuadradito no sabía qué hacer y luego llegó una llamada de un desconocido y le dijo que ya no tenía nada que hacer ya que había robado todas las choripizzas. Entonces decidió decírselo a Circulito con mucha calma y serenidad, pero en vez de eso Circulito se volvió más enojado que un toro. Entonces los dos se pusieron en acción y se pusieron sus trajes de superhéroes. El trío se reúne en el castillo donde se esperaba el villano, pero para eso tuvieron que pasar por lava, saber la contraseña y 3 puertas misteriosas. Y al final, cuando llegaron a mitad del camino, cayeron por una trampa, donde ahí abajo los secuestraron y los dejaron inconscientes. Ahí cuando ya se despertaron se dieron cuenta de que los iban a desintegrar a los tres. El villano se presenta como Tarty, que había robado todas las choripizzas porque él, según él, ya nadie pedía cosas sanas y que solamente pedían cosas de comida rápida. Antes de ser desintegrados, Cuadradito calentó su café para poder arderle en las manos y así poder derramarlo en los controles para hacer que la máquina falle. Lograron atrapar al villano y la policía se lo llevó. Y Circulito hizo una marranada con el café junto con el chorizo. En el cuarto episodio vemos a Cuadradito jugando a cosas de la vida real, pero a Circulito le parecía muy aburrido, por lo que sacó algo de su armario que era unas gafas de realidad virtual llamado BXT300, los cuales según él hacían las cosas súper realistas. Y sí, por si las dudas, en realidad lo robó, no lo compró en algún sitio, lo robó. Cuando se puso los cascos, hizo que unas ganchas se engancharan a su cráneo, haciéndole imposible que se las sacara. Pero al final se termina entreteniendo ya que ahora las cosas ahí eran súper surrealistas, sin saber que se estaba cargando toda la casa. Cuadradito no aguantó más el problema, así que llamó a alguien que podía solucionar este problema.
En eso llega el de servicio, Jorge, al darse cuenta de la situación y lo que estaba haciendo Circulito, o sea, divirtiéndose pero a la vez provocando caos, deciden llevárselo a la fábrica original de aquellas gafas. En eso mantuvieron cerrado a Circulito para evitar más problemas. En eso intentaron desconectarle la gafa de realidad virtual para salvar a Circulito, pero Circulito les dijo que se quedaran, ya que ahí podían tener todo lo que soñaran. Pero Jorge, utilizando su tableta, que no sé cómo le hizo, pues la utilizó para transportarse a diferentes realidades. Jorge le dijo que tenían que transportarse al código fuerte, que es en donde estaba todo el sistema. En eso lograron llegar al código fuente, o código fuerte, no sé. Les dice que todo este tiempo estuvieron viajando sobre universos y no juegos de realidad virtual, pues habían fabricado un chip que podía hacer que la gente se entretuviera viajando en diferentes universos, y que además Circulito estuvo experimentando sobre una nueva realidad. Circulito decide irse por más diversión, pero la máquina les advierte algo muy importante, que si el usuario se quedaba ahí por mucho tiempo, todo el universo y origen desaparecería. Entonces para solucionar eso, el usuario debía sentir un gran sentimiento de bondad. Así el casco no lo reconocería y el sistema se reiniciará por completo. Circulito, mientras escapaba de Jorge y Cuadradito, se encuentra con otro Circulito, pero completamente diferente a él, ya que era muy amable. A este le termina cayendo bien y entonces le termina ayudando en varias cosas, hasta que viene Cuadradito y Jorge. Le dicen que se quita el casco y Circulito les dice que no podía. Entonces dijeron la solución, que para poder quitárselo debía de sentir un sentimiento de bondad para que el sistema se reiniciara pero de repente el universo empieza a desaparecer. No, todo parecía perdido. Pero Circulito, bueno, tomando un buen acto de fe, dice lo siguiente. Creo que no me queda otra opción. Espero que puedas sentir algo diferente, amigo. Y recuerda, a veces debemos valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, por más insignificante que parezca. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué me hablas así? Adiós, amigo. Ojalá hubiera sido la mitad de lo gracioso que sos vos. Creo que esta serie animada ya no necesita personajes alternos y simples como yo. Ha sido un placer conocerte. Sos genial. En serio, sos buenísimo. Adiós. ¡Circulito bueno! ¡No! Circulito bueno termina sacrificándose, dando uno de los momentos más tristes de la trama. Y lo que nadie se esperaba es que Circulito sintiera bondad y le termina saliendo una lágrima. Afortunadamente lograron reiniciar el sistema. Circulito sentía algo de pena por él, pero él decía que había fingido para que se salieran de ahí. Pero Circulito, al ver el costo de la factura, empezó a llorar y sacó todo el dinero que tenía ahí adentro. Y a Cuadradito le dijo que era muy bueno actuando y Circulito no paraba de llorar. Y bueno, eso ya fue todo. Sé que me faltan los otros 4 episodios, pero es que si lo hacía me iba a tardar más y pues así no iba a subir nada más por 11 días o 15. Entonces no quería faltar así, por eso lo dividí entre 2 partes. Así que nos veremos en la segunda parte.